Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que acuden a nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México para hablar, para discutir, para debatir en todo caso lo que está sucediendo en México en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El viernes pasado, de viernes a sábado, la Cámara de Senadores aprobó las llamadas leyes secundarias de esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que se aprobó el año pasado, y en estas horas que transcurren, pues vendrá lo que harán los diputados con estas leyes secundarias. Gracias a Gerardo Soria, que es el presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, que está aquí para hablar del tema. Gracias, Gerardo, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Carmen. Está Alfredo Figueroa, que bueno, pues ha estado como seguidor y como analista del tema de las telecomunicaciones y la radiodifusión. En su momento fue consejero electoral del IFE y bueno, con él hemos conversado también en varias ocasiones. Alfredo, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Carmen. A los dos, gracias. Entiendo que en partes sustantivas de lo que está pasando, ambos tienen posturas distintas y de eso se trata, de contrastar con argumentación los temas principales de lo que hoy está en juego o de lo que se ha definido en senadores y se perfila a votarse en diputados. Gerardo Soria, ¿por qué no haces un balance de lo que representa este conjunto de reformas de ley constitucional y de reformas y de leyes secundarias? Sí, con mucho gusto. Los puntos principales. Mira, yo creo que uno de los principales puntos, y no es que el más importante, es el tema de la regulación asimétrica para los agentes preponderantes. Nadie puede negarte que tenemos una altísima concentración en ambos sectores y las instituciones del Estado mexicano fueron incapaces desde 1995 de imponer ninguna regulación asimétrica, en el caso concreto a Telmex Telcel. ¿Por qué me refiero al caso concreto? Porque la figura venía prevista, o bien está prevista todavía, en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Aquel agente que tuviera poder sustancial en el mercado, la COFECO lo declararía como tal, y la entonces COFETEL, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, le impondría una regulación asimétrica que pudiera, pues, emparejar la cancha. La COFECO hizo varios intentos, todos se cayeron. De uno de esos intentos, la COFETEL emitió regulación asimétrica, se consiguió la suspensión en el amparo, y después, cuando se cayó la declaración de dominancia por parte de la COFECO, se cayó la regulación asimétrica como si fuera castillo de naipes. Entonces, nos hemos tardado desde 1995 a la fecha casi 20 años en poder imponer una regulación asimétrica concretamente a la gente preponderante en telecomunicaciones, pero bueno, la figura se amplió también para el sector radiodifusión. El día de hoy, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones Autónomo, que ya emitió una regulación asimétrica, y con la regulación asimétrica que contiene la minuta que está siendo analizado en este momento en la Cámara de Diputados, vamos por fin a poder tener con una regulación asimétrica que trate de emparejar la cancha. Yo creo que ese, en mi opinión, es el punto más importante. Lo que es cierto es que al mezclarse los dos sectores, telecomunicaciones con radiodifusión, hay temas relacionados con la pluralidad de medios, etcétera, que vinieron también a parar en la misma canasta, ¿no? Alfredo Figueroa, ¿cuál es tu análisis? Yo comparto que efectivamente era y sigue siendo un tema de la mayor relevancia pública el entrar al tema de quien ha sido preponderante en materia de telecomunicaciones durante tantos años, además tratándose de un mercado de la relevancia de que se trata y de los servicios que hoy tenemos a partir justamente de los servicios de telecomunicaciones. Aunque quizá en el debate legislativo tendríamos que decir de los sectores de telecomunicaciones, no referirnos a servicios en esa parte. Creo que tenemos que hacer el análisis en dos sentidos. El primero es, en realidad habíamos tenido una gran reforma constitucional. Me parece que en esto no habrá diferencias. Una reforma constitucional, me parece que de avanzada, increíble.
Y yo diré una cosa, aventuraré un pronóstico. Creo que es la reforma constitucional más importante en décadas, pero no es una reforma que sea solamente o cuyo corazón único sea el tema de la competencia, ¿no? Que es como se le ha querido colocar. Y tan no es así que hicimos dos instituciones del Estado mexicano, una para atender los sectores de la competencia y otra para atender el tema de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Y se hizo así, entre otras cosas, porque la radiodifusión y las telecomunicaciones son concebidos hoy en el marco de nuestros derechos. El acceso a las telecomunicaciones y a la radiodifusión aparecen en el 6º constitucional, aparecen en el 7º, y la referencia del 28 en esta circunstancia es clarísima. No estamos entonces frente a un debate que tenga estrictamente que ver con medidas asimétricas en relación simplemente al comercio o a la justicia bien buscada de prácticas que puedan ser consideradas solamente de carácter monopólico. Estamos ante el ejercicio de derechos y justamente esta ley lo que ha venido a propiciar es una marcha atrás de los avances que la Constitución ya había tenido. Tiene un conjunto de aspectos inconstitucionales que parecen casi calculados, es decir, aspectos que se avanzaron en la Constitución y que se busca echar para atrás en la legislación secundaria, casi diría yo, Carmen, con el propósito de posponer otra vez, nuevamente, los derechos que se alcanzaron en la Constitución y que hoy deberán de defenderse uno por uno, uno a la vez, o mediante los recursos que la Constitución da para someter a un análisis jurisdiccional lo que los legisladores han venido avanzando, por lo menos ahora en el Senado de la República, y todo pintaría a advertir que en la Cámara de Diputados ningún cambio o ninguna modificación será admitida. Gerardo Soria, Alfredo Figueroa, dentro de las cosas que se han escuchado a lo largo de los días y las críticas que se han hecho respecto a las leyes secundarias está lo relacionado con lo que dices, Gerardo. El corazón de una reforma es para poner el piso parejo, regulaciones asimétricas. Aquí hay una crítica respecto a que esa esencia fundamental de una reforma constitucional se aplica al sector de las telecomunicaciones, la telefonía particularmente slim, digámoslo de esa manera, pero que hay un conjunto de situaciones que se convierten en una regresión respecto a la reforma constitucional. ¿Qué dices, Gerardo, sobre esta crítica principal? Lo que dicen algunos, los regalos a Televisa, para decirlo con nombre y apellido. ¿Te refieres al tema de preponderancia por sector y servicio? Bueno, la preponderancia es una figura de excepción aquí en México. Prácticamente nos la inventamos. Casi no existe en ningún lugar del mundo. La figura general, la figura que existe en México para el resto de los mercados y que existe en todo el mundo, es la figura de agente con poder sustancial en el mercado relevante, lo que se ha llamado dominancia, que es una figura que está expresamente regulada en la Ley Federal de Competencia Económica, que por cierto entró en vigor el día de hoy. El tema de la preponderancia y dominancia sirven para exactamente lo mismo, para poder imponerle regulación asimétrica a alguien que tiene un poder excesivo en determinado mercado y que puede afectar las condiciones de competencia. La preponderancia es una especie de fast track, porque no hay que hacer más análisis que el de la participación total en el sector en su conjunto. ¿Por qué creo yo que debe de ser por sector y no por servicio? Los sectores tienen fronteras claramente definidas. Es fácil saber hasta dónde llega el sector telecomunicaciones y hasta dónde llega el sector radiodifusión. Si tú tienes las fronteras claramente definidas, puedes hacer el cálculo de participación nacional. El problema con los servicios es que estamos en una industria convergente. Una industria convergente quiere decir que las fronteras entre servicios se han ido diluyendo precisamente por el avance tecnológico. Lo que antes era muy claro, la telefonía, pues era telefonía, la transmisión de datos era transmisión de datos, lo que era televisión era televisión. El avance tecnológico ha borrado esas fronteras entre servicios y hoy se requiere de un análisis mucho más concienzudo de las características particulares de determinado servicio
es decir, de determinado mercado, que incluye pues las posibilidades de acceso al mercado, las barreras de entrada, los costos hundidos, los posibles competidores que haya en el mercado y también la posibilidad de replicar la oferta a través de servicios que quizá no sean el mismo, pero que puedan cumplir con el mismo propósito. El tema es relativamente sencillo para cualquiera de las personas que nos está oyendo. ¿Netflix es televisión o no es televisión? No sabemos, las fronteras son difusas. Por ejemplo, una llamada en FaceTime a través del iPhone. ¿Es telefonía o no es telefonía? Me sirve para exactamente lo mismo. Es más, lo mismo con un plus, porque además veo la cara de la persona con la que estoy hablando. ¿Dónde están las fronteras? Tú no puedes arbitrariamente, en servicios donde las fronteras no son claras, determinar por ley cuáles son los servicios a los que les debes de aplicar el 50% de participación nacional. Es más, hay servicios que no tienen cobertura nacional. Hay muchas plazas en donde la empresa de televisión por cable, que muchas veces es la única, es una empresa local. O en el occidente, noroccidente del país, que tenemos a Megacable, que es un gran operador, pero en esas plazas Televisa no está. Entonces hay que hacer el análisis por plaza y por mercado. Gerardo Soria, Alfredo Figueroa, volvemos después de la pausa. Te escuchamos, Alfredo. ¿Cómo no? Bueno, regresamos. Gerardo Soria, Alfredo Figueroa, expuso Gerardo Soria su defensa, digamos, de este concepto de por sectores para determinar, como criterio para determinar preponderancia. Sí. Y otras cosas. ¿Qué dices tú? Bueno, estoy en desacuerdo con lo que dice Gerardo claramente, entre otras cosas porque parte de la premisa de que, y lo podemos escuchar, de que preponderancia y dominancia son exactamente lo mismo, solamente que él utilizó justamente la frase que corresponde para poderlos haber igualado. Son medidas asimétricas que se establecen por mercados. Así hubiera sido lo correcto. Pero resulta que los legisladores decidieron que esto debía hacerse por sectores y por lo tanto, Carmen, de lo que estamos hablando es de la agrupación de servicios, por un lado en el caso de las telecomunicaciones y también en el caso de la radiodifusión. No comparto la idea de que el uso del espectro convergente de las tecnologías tenga que llevarnos a una legislación que vaya en el sentido de uno de los dominantes, de los predominantes en el mercado de las telecomunicaciones, pero por otro lado busque, yo no sé si regalar, pero por lo menos defender los intereses de Televisa, señaladamente, en materia de telecomunicaciones, en televisión restringida, de manera muy señalada, y que además ponga en evidencia que la resolución que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones haya utilizado dos criterios. Uno, el de audiencias por servicio, en el caso de radiodifusión, y la agregación de servicios en el caso de telecomunicaciones. Se ha puesto en evidencia esta circunstancia y valdría recordar la pena que cuando hablamos de servicio hablamos de ciudadanos, Carmen. Hablamos de usuarios, hablamos de personas. La radiodifusión no son sectores de interés general, son servicios de interés general, lo que representa una expectativa justamente para los ciudadanos. Lo que esta legislación hace es proteger los intereses de una empresa de manera muy señalada, justamente para que no haya pluralidad. ¿Qué dices, en el espectro radioeléctrico? Que es un punto central. Mira, el tema de los sectores frente a servicios, como te comenté, la figura existe para regularlo. Pero esta idea de que al final de la historia, si se determina por sectores, se beneficia directamente a una empresa como Televisa. Yo creo que puede, es más, ya lo empezó. El IFETEL ya empezó el análisis del poder sustancial en el mercado de televisión restringida. Puede resolver inmediatamente y puede imponer medidas asimétricas. Sí, pero inventamos... Tal como está la ley. Pero a ver, inventamos el concepto de preponderancia para tomar medidas de inmediato. Son medidas administrativas, no un proceso llevado en forma de juicio, como es el tema de poder sustancial de mercado. Y se tomaron en los dos sectores. No, se tomaron por sector y eso se tomaron los dos sectores con dos criterios distintos, excluyendo de telecomunicaciones a la televisión restringida, casualmente el que es excluido es Televisa,
Casualmente se utilizó un criterio por servicios para declarar preponderante a Televisa en materia de radiodifusión, a partir sobre todo del concepto de audiencias por televisión, y nos revela... La resolución dice expresamente sectores. Sí, bueno, la resolución puede decir lo que sea, pero sí si lo se midió por audiencias y servicios... Sí lo hizo mal el IFETEL. Bueno, justamente, esto es muy importante que se reconozca, que lo hizo mal el IFETEL. ¿Lo hizo mal? Y que... En la declaración de dominancia de Televisa, lo hizo mal el IFETEL. ¿Por qué? Porque nada más tomó en cuenta un servicio, televisión. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado en cuenta No los dos tomó servicios? el sector completo. ¿Y qué hubiera pasado si toma el sector completo? No sea, habría radio. preponderante. No habría preponderante. En radiodifusión. Y este es justamente el tema aquí. Se ha establecido, se pretende establecer una nueva preponderancia por ley. Una medida que era temporal se vuelve ahora una medida legal dentro de esta reforma, y en esa medida, como ha quedado redactada, si cualquiera de las resoluciones se cayera, Televisa, como está la redacción legal, no resultará preponderante ni en materia de radiodifusión ni en materia de telecomunicaciones. ¿Qué dices, Gerardo? Porque aquí lo que tenemos es, tú dices, lo hizo mal el Instituto Federal de Telecomunicaciones porque no incluyó todo lo que debería incluir el sector. Exacto. ¿Es con eso con lo que beneficia Televisa al darle pie legal para ganar un amparo? Sí, yo creo que tiene argumentos. Y ahí es donde se beneficia Televisa. Sólidos claramente. para ganar el amparo. Se beneficia del error cometido por el IFETEL. Fíjate qué cosa. Puede fácilmente irse por la figura de poder sustancial en el mercado de televisión abierta e imponer exactamente la misma regulación asimétrica. Nada más que sin el error conceptual del que partió. ¿Y cuál es la diferencia entre declarar agente de poder sustantivo a predominante? La forma de medir el mercado. Preponderante. ¿Y entonces qué pasaría? Preponderante es solo nacional y 50% más del sector en su conjunto, incluyendo todos los servicios que existan. Bueno, así es como está la ley. Dice, ¿Por qué te sonríes de esa manera? No, bueno, me Alfredo sonrío Figueroa. porque se lee una, otra y otra vez el primer párrafo de la fracción tercera del octavo transitorio de la reforma constitucional, cuando el segundo dice: se entenderá en este decreto por agente preponderante quien tenga el 50% como suscriptores de las audiencias, de la capacidad. Ese párrafo que han querido borrarlo, además han metido dentro de la exposición de motivos al final en el Senado, una de esas manos que en el Senado mete cosas de pronto, que ya hemos visto varios ejemplos, 3 o 4 párrafos diciendo cosas estrictamente contrarias a lo que dice la letra de la Constitución. Se entra a hacer un análisis por servicio, pero además para perder la condición de preponderante, lo dice con toda claridad la Constitución, se debe tener competencia efectiva, no en cada uno de los sectores, Carmen, en cada uno de los mercados de que se trate. Se ha tratado de confundir la convergencia, el uso convergente del espectro, con una legislación que pretende ser ciega en relación justamente al ejercicio de las mediciones. Se decía Megacable, por ejemplo. Megacable tiene un poder en cable de 30% a nivel nacional, más o menos, pero, por ejemplo... Sí, pero en su región no. En su región a nivel nacional, 30%, más allá del análisis que hagamos regional. ¿Y cuánto tiene de Internet? 2%. ¿Cómo lo vamos a medir a Megacable? ¿Por el 2% que tiene de Internet? ¿Por el 7% que tiene de televisión fija? ¿De telefonía fija? Justamente... Precisamente para eso está la figura de dominancia. Porque estamos hablando de preponderancia. No, preponderancia no aplica. Justamente. Preponderancia no aplica. Las medidas que eran inmediatas para la realidad monopólica mexicana, las que se construyeron, se pactaron con mucho esfuerzo en la reforma constitucional, se han venido abajo a partir, no solo, me parece, de una lectura indebida del IFETEL, porque es probable que también el Poder Judicial pueda determinar que la resolución hecha a telecomunicaciones tampoco tenga la validez que tiene a partir de una lectura de que debe ser por sectores, cuando la Constitución dice claramente que se mide por servicios. Gerardo Soria, Alfredo Figueroa, volvemos después de la pausa. ¿También puede pasar eso? Claro. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, porque se estaba poniendo bueno el debate, y mejor en el corte comercial, tristemente. Gerardo Soria, Alfredo Figueroa, ¿con qué te despides, Gerardo, en este minuto?
Pues mira, la verdad es que yo creo que es un avance sustancial respecto de lo que tenemos. ¿Estarás de acuerdo en que los críticos de la reforma no son aquellos que no quieren que se incremente, que se elimine la larga distancia, ¿va? A eso se reduce buena parte de la cobertura periodística de las últimas horas. Bueno, sin lugar a dudas, esta reforma es mucho más que la larga distancia, que ¿verdad? eso. Y creo que nadie se ha opuesto a la eliminación de la larga distancia, ¿o sí? Bueno, el PRD votó en lo general, no votó en contra. Distancia. No, pero votó en lo general. Bueno, o sea, votó en contra de todo. todo. Un minuto, para que nos vayamos. Creo que es un avance sustancial. Creo que se está agitando el estanque, que ya tenía aguas estancadas, que no permitían un desarrollo del sector y de la economía relacionada con el sector. Creo que es una buena patada al pesebre. Es perfectible, sin lugar a dudas, y con la marcha se deberá de ir perfeccionando. Un minuto, Alfredo Figueroa. Celebro lo que ha hecho Gerardo en términos del preponderante en telecomunicaciones, en telefonía. Me parece que no hay debate, muy bien, por esa parte. En telefonía está clarísimo que sí. Y en todo lo demás, en muchas de las otras cosas por las que se construyó esta reforma, hay se claudica. El Estado mexicano claudica frente a los intereses de Televisa una vez más. La cobertura de los últimos días revela paradójicamente que solo hay una voz, que es la voz de quien está obteniendo la mayoría de esta determinación. Es la regresión en términos de los acuerdos que se tuvieron a nivel constitucional y es, para decirlo claro, Carmen, un golpe frontal a la democracia del país a partir de que no se mira la importancia que tiene que los ciudadanos tengan una pluralidad de fuentes de información, que es a partir, por cierto, de lo que se pueden generar el ejercicio de los derechos. Esta reforma es contra los ciudadanos en materia de contenidos, en materia de derecho a la información y en materia de libertad de expresión. Es para mí clarísimo que eso va en un sentido completamente contrario a lo que originalmente se pactó en la propia Constitución. Pues posturas encontradas, Gerardo Soria, Alfredo Figueroa, respecto a cómo entender lo que está pasando en México en materia de telecomunicaciones. Nos queda 40 segundos, te los dejo, Gerardo, para una última idea y que contrastes lo que dice Alfredo Figueroa. Sí. ¿Es una regresión para ti? Tú dices que es todo lo contrario. Yo creo que no es una regresión. Y creo que el problema es que estamos mezclando un sector que es netamente técnico, como el sector telecomunicaciones, con un sector que despierta pasiones, como el sector radiodifusión. Yo honestamente creo que las nuevas posibilidades de comunicación, dado el avance tecnológico, permiten precisamente que el monopolio en la opinión pública ya no exista. Lo que tenemos que fomentar es la penetración en banda ancha para que cualquiera se pueda informar de todo lo que hay en la red. Yo digo simplemente que Netflix son contenidos. Para hablar de Netflix. Bueno, pues Gerardo Soria, Alfredo Figueroa, queda abierto el debate y la discusión. Les aprecio a los dos que hayan aceptado estar en este programa. Gracias, Alfredo. Gracias, Gerardo. Gracias. Y seguimos el tema, desde luego, importante en México, trascendente por muchas razones. Gracias por permitirnos acompañarle. Hasta mañana. Pásele bien. Es que en juego están miles de millones de dólares en ingresos por publicidad, porque depende de los puntos que tengas es lo que cobras, pero no solo eso, sino en el caso de las televisoras, no hay que olvidar TV Azteca y Televisa, la posibilidad de incursionar en otros negocios, porque, vamos, las dos televisoras se han metido en la banca, los servicios. Televisa crea en el 2005, en abril, una empresa en febrero, para solicitar permisos de casa de juego. Recibe en mayo 120 y tantos permisos que le han dado ingresos multimillonarios. No fue solamente porque quería poner casas de casinos, sino porque tenía atrás el poder de la televisión que aterra a los políticos mexicanos que consideran que son en función de que aparecen en la pantalla, olvidándose de que hay otros ingredientes para ser un buen gobernante. Quienes estén por la afirmativa. La Comisión Permanente del Congreso de México aprobó que el Senado realice un periodo extraordinario de sesiones este viernes a fin de votar el dictamen de las leyes que regularán la reforma constitucional de telecomunicaciones promulgada el año pasado
y que busca combatir los monopolios y generar la competencia entre las empresas del sector para, según el gobierno, favorecer a los usuarios con mejores servicios. Uno de los puntos más polémicos que quedó pendiente para su discusión en el Pleno del Senado tiene que ver con la definición de preponderancia, un término que sirve para medir el porcentaje de control del mercado por parte de una empresa. En este tema hay opiniones divididas. Algunos legisladores plantean que se declare preponderante a una empresa por sector, ya sea en radiodifusión o en telecomunicaciones, mientras que otros se inclinan por que sea por los servicios específicos. Los monopolios. Otros temas que también han generado controversia desde que el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto presentó al Congreso estas iniciativas tiene que ver con las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el ente regulador, para supervisar contenidos, la geolocalización de un teléfono celular en tiempo real sin que medie ninguna orden judicial o causa razonable, y la obligatoriedad de los proveedores del servicio de guardar un registro de las comunicaciones de sus usuarios hasta por 2 años. En ese sentido, organizaciones civiles como Amnistía Internacional han llamado a los legisladores a garantizar que la ley de telecomunicaciones proteja los derechos de la privacidad y la libertad de expresión. Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transporte, Geraldo Ruiz Esparza, urgió al Congreso a ponerse de acuerdo para sacar adelante la legislación, ya que su retraso afectaría a los usuarios. El titular de la dependencia aseguró que justamente la falta de regulación impide una mayor competencia, calidad del servicio, mayor cobertura y mejores precios para los consumidores. Un prolongado debate en el Senado de México para votar el paquete de leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones promulgada en junio del 2013 y que supone uno de los cambios más significativos en el sector en los últimos 50 años. Con estos cambios se busca combatir los monopolios y propiciar la libre competencia entre las empresas del sector. Para quienes defienden el dictamen, este favorece a los usuarios y permitirá al país ser más competitivo al establecer reglas claras para la inversión en el país. Hoy, señoras y señores, es un día histórico para la realización de una reforma largamente deseada. Es fundamental su pronta y adecuada implementación para generar las condiciones que permitan a nuestro país incrementar su capacidad productiva. No tengan ustedes la menor duda de ello. Le estamos dando todos los instrumentos a la autoridad para actuar y combatir prácticas monopólicas. Por el contrario, algunos senadores consideran que el paquete de leyes enviado por el Ejecutivo representa un retroceso en relación a lo aprobado en la reforma de telecomunicaciones. Implica regresar el control de los medios de comunicación, incluso de estos, a manos del gobierno. Me parece que no es una medida adecuada el que sean los gobiernos los que de nueva cuenta otorguen recursos a los medios sociales. Tengo la convicción que estamos en un momento de regresión en la vida política del país y que se está dando con este dictamen un golpe brutal a la reforma constitucional promulgada el 11 de junio del año pasado. Lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá consecuencias en lo inmediato y en el mediano plazo. Otros temas que son motivo de polémica dentro del Senado son las facultades y la autonomía que tendrá el Instituto Federal de Telecomunicaciones, un ente regulador creado a partir de la aprobación de la reforma de telecomunicaciones. Un capítulo especial lo constituye la preponderancia, un término que dicen algunos fue creado en México y que sirve para determinar la participación de una empresa dentro de un sector. La participación se mide por número de usuarios, suscriptores, audiencia o tráfico de redes. En discusión también son los temas relativos a las facultades que se otorgan al Instituto Federal de Telecomunicaciones para supervisar contenidos, también la geolocalización de un teléfono celular en tiempo real, así como la obligatoriedad de los proveedores de guardar un registro de las comunicaciones de sus usuarios hasta por 2 años. En tanto, organizaciones civiles como Amnistía Internacional han llamado a los legisladores a que se garanticen y protejan los derechos a la privacidad y la libertad de expresión. Tú como ciudadano común y corriente intenta defender tus derechos y recurre a las instituciones que en teoría deberían ayudarte para que te des cuenta de la soledad del ciudadano o ciudadana frente
a los abusos. Y para cerrar el argumento, hablando de culturas cívicas, los partidos políticos reciben millonadas con el argumento de que deben educar a la ciudadanía. No lo hacen. Y la educación cívica que se recibe en México, en lo formal, es muy pobre. Ya no hay civismo. Se acabó la cultura, la clase de civismo. Y lo que tenemos es lo que transmiten las televisoras comerciales, que es más desmovilizadora porque exalta el enriquecimiento a cualquier costo, la trivialidad, el menosprecio a la dignidad de los demás. No soy moralista, vamos, pero si tú observas un programa de concursos de la televisión comercial, te das cuenta que es un himno a la degradación de la dignidad de quienes participan. Es la burla permanente, o los comentaristas televisivos se burlan de el nombre de el negrito o de esto o lo otro. Es lamentable. Bueno, después de meses de negociación y de un prolongado debate, el Senado de la República aprobó las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones. Incluyen puntos como la preponderancia, atribuciones de la Secretaría de Gobernación, derecho a la privacidad y apoyo a los medios públicos y de uso social. Para el debate en lo particular, los senadores presentaron 308 reservas sobre los 315 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Senadores del PAN se enfrascaron en un ríspido y prolongado debate sobre la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones al no declarar preponderante a Televisa en televisión restringida. ¿Cómo lamentamos que los que nos ofrecieron dar el debate aquí, pues tampoco lo vayan a hacer? Mecánicamente desechadas las reservas. Entonces, ¿para qué se hace eso? ¿Por qué no se le pidió al Senado de la República que ejerciera un atributo constitucional básico de controvertirse ante la Suprema Corte de Justicia para que fuese la Suprema Corte de Justicia que le enmendase la plana al Instituto Federal de Telecomunicaciones? Retrocesos que tendrán injerencia en la vida política, económica y democrática de nuestro país, que en conciencia me es imposible, por tanto, votar a favor de esta ley secundaria. Sobre las facultades de la Secretaría de Gobernación en la regulación de contenidos en radio y televisión, los senadores del PRD propusieron que esta función la tenga el IFT, con el fin de garantizar la pluralidad y diversidad de contenidos. La solicitud de otorgar facilidades a las comunidades indígenas para obtener concesiones de uso social también fue marginada, como la propuesta de incrementar el presupuesto a medios públicos como Canal 11, que en 2012 tuvo 638 millones de pesos, pero en 2014 bajó a 612 millones. Y Canal 22, Canal 11 hacen programas culturales, hacen esfuerzos impresionantes para llevar contenidos de calidad a el público de México. Sin embargo, como ya es práctica parlamentaria de mayoría, el 99.9% de las propuestas fueron desechadas. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se acepta discusión, presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, se desecha la misma. Uno de los dos casos de excepción fue la propuesta del PRI para obligar a concesionarios a otorgar facilidades de accesibilidad para las personas con debilidad auditiva. Otro de los cambios aceptado fue castigar de 3 meses a 3 años de prisión y destitución del cargo a los empleados de empresas de telecomunicaciones que proporcionen informes de los usuarios de esos servicios. 11 Noticias, Mariano Cruz. Entre los puntos que contiene la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, destacan: el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el único organismo facultado para determinar si un agente económico es preponderante
para licitar y autorizar concesiones, así como para imponer límites a la concentración nacional para estimular la competencia y también regional de frecuencias. A partir del 1 de enero de 2015 no se cobrará larga distancia nacional en llamadas telefónicas fijas y móviles. Los canales de televisión abierta deberán transmitirse gratuitamente en los sistemas de televisión de paga. Los ganadores de las 2 nuevas cadenas de televisión podrán utilizar la infraestructura física del agente preponderante en radiodifusión, aun si es solo un ganador y la potencia es mayor a 12 MHz. Para la programación infantil se debe difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales, así como evitar transmisiones contrarias a los principios de paz o que hagan apología de la violencia. Parte de la programación televisiva tendrá subtitulaje o doblaje en español y lengua de señas en apoyo a las personas que tengan alguna debilidad auditiva. Se buscará también la conectividad de 250,000 sitios públicos como escuelas, hospitales y edificios de gobierno a través de una red pública, y se va a sancionar con cárcel a aquellos empleados de empresas en telecomunicaciones que ilícitamente proporcionen informes y datos de las personas que hacen uso de estos medios de comunicación. El Instituto Federal de Acceso a la Protección de Datos informó que analiza si la recién aprobada ley secundaria en telecomunicaciones invade la protección de datos personales de los usuarios. Señaló que se prevén supuestos en los cuales es posible que las instancias encargadas de la Procuración de Justicia y la Seguridad Nacional puedan requerir la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil. Sin embargo, se analiza también la falta de un respaldo judicial y también invasión de la privacidad de los usuarios.